Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Un lunes más, el segundo lunes que nos vemos en estas sesiones de realidades y retos del sector agroalimentario. Es la segunda charla que tenemos en este curso de especialización de asesoría jurídica y vamos a hacer la temática también relacionada con lo que están viendo los alumnos de este curso de especialista. También quiero dar la bienvenida a alguna gente que tenemos invitada fuera de lo que es el alumnado de la Universidad de Almería, que también va a escuchar la charla que tenemos hoy interesante. Y pues bienvenidos a todos y a todas. Haremos como, para que no lo sepa, haremos como siempre estas charlas, duran como mucho una hora, el ponente o los ponentes que haya pues hacen su intervención y luego al final yo leeré las preguntas que queráis hacer a través del chat o a través de las propias pestañas de preguntas que hay también en la aplicación. Podéis escribir ahí lo que consideréis y al final de su intervención pues yo le formularé las preguntas que haya habido. Y sin más, le voy a dar paso a Primitivo Fernández, que es el director de ANIERAC. ANIERAC es miembro también de FIAB y Primitivo también representa a ANIERAC en la FIAB. Como miembro de la FIAB pues está dentro de muchos sitios, pero por destacar alguno, está dentro del Observatorio de la Cadena, es miembro del Consejo de la ICA y también están adheridos al Consejo al Código de Buenas Prácticas. Todo esto lo va a contar el Primitivo, va a decir lo que es ANIERAC, para quien no lo sepa, y se va a meter a tocar la temática de retos que tenemos en el sector, visión industria, de los contratos en el sector agro. Entonces va a tocar algunas cosas que creo interesantes y otro punto de vista que también hay que tener en cuenta, lógicamente, fuera del que es, digamos, el sector primario, cooperativas, agricultores, ganaderos, que suelen tener las organizaciones agrarias, pues tenemos también hoy la versión de la visión de la industria. Pues sin más, Primitivo, si estás por ahí, apareces, estupendo. Pues Pues oye, yo te he presentado, te dejo aquí y me quito mi cámara y mi micro y estoy por atrás. Muchas gracias, Primitivo. buenas tardes a todos, buenas tardes y gracias Tomás por la presentación. Quizá te voy a empezar a entrar un poco más en detalle para que entendáis exactamente de qué me ocupo y qué experiencia tengo. Soy el director de ANIRAC. ANIRAC es la Asociación de Industriales, Envasadores y Refinadores de Aceites Vegetales Comestibles. Como os podéis imaginar, en un país como España, una asociación de envasadores de aceites tiene un acento fundamental en los aceites de oliva. Llevo ya 23 años en la asociación y el cometido, en este caso, que más os interesa de los que yo desarrollo, es el que se refiere a las actividades en torno a la ley de la cadena. En ese ámbito, la participación nuestra tiene una participación directa como asociación y las empresas de la asociación, muchas individualmente también, suscribiendo una de las cuestiones que venía en la ley de la cadena, que es el Código de Buenas Prácticas. Es una cuestión de un compromiso más allá del cumplimiento de la ley y que todos intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Pero además de esa participación directa en esa adhesión al Código de Buenas Prácticas, yo tengo la delegación, en algún caso de FIAP, no exclusiva, pero sí con otros compañeros míos, para participar en dos órganos que están creados a raíz de la propia ley de la cadena y que tienen una importancia en su desarrollo. El primero de ellos es el Consejo Asesor de la ICA. La ICA sabéis que es el instrumento del Gobierno central para el desarrollo y la aplicación de la ley de la cadena y todo lo que implica con contratos y otras prácticas que están incluidas en la ley. Y hay otro órgano que tiene también mucho interés, que es el Observatorio de la Cadena, en el que también participo como representante de la FIA. Bueno, con esta breve presentación, bueno, supongo que la FIAP, lo he dicho demasiado rápido, quizá debo explicar que la FIAP es la Federación de Industria de Alimentación y Bebidas, es decir, el sector industrial agroalimentario en España. Tengo que explicaros también, para que lo entendáis, que ANIEDAC, que es una asociación de envasadores, es una asociación que está compuesta por cualquier tipo de empresas que se dediquen a la refinación o al envasado, sea cual sea su razón social. Esto viene a cuento porque vosotros que estáis, por lo que entiendo, bastante ligados al interés de las cooperativas, os conviene saber que en ANIEDAC hay cooperativas. Hay cooperativas envasadoras muy importantes en este país y algunas de ellas, voluntariamente, están también en la asociación. Entonces, este punto de vista que os voy a ir contando
es un punto de vista general y hecho muy desde la industria, porque la singularidad de la relación, del marco que tienen las cooperativas dentro de la cadena, hace que en algunas ocasiones no sean los mismos puntos de vista de las mismas opiniones. Pero voy a hablar en términos generales de la opinión que tenemos de la ley y de los contratos. Cuando empiezan con la ley en el 2013, cuando se empieza a discutir la ley en el 2013, antes del 2013, nosotros estábamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, que era en aquel momento el motor de toda esta ley, y habíamos llegado a un punto de interés común. ¿De qué se trataba entonces? Pues se trataba de mejorar el funcionamiento de una cadena agroalimentaria que en ocasiones, en determinados sectores, estaba lejos de funcionar como era deseable. Se trataba de mejorar ese funcionamiento, de establecer una vertebración mucho más adecuada y también, al final, lo que se pretendía era aumentar la eficacia y la competitividad del sector. Y en una buena parte, porque también esto estaba encima de la mesa, disminuyendo los desequilibrios que conocían. En esos criterios nosotros estuvimos siempre de acuerdo. Cuando se publicó la ley en el 2013, la verdad es que para nosotros fue una satisfacción haber participado porque el objetivo fundamental era que las relaciones fueran más transparentes y más conocidas. Y uno de los fundamentales era la obligación del contrato. Esto tenía sentido con carácter general. Había sectores donde las operaciones comerciales entre el agricultor o el ganadero y la industria estaban lejos de venir bien reflejadas, lo que provocaba dificultades importantes. No era el caso de los aceites de oliva ni de la pipa de girasol. En los dos casos, que son los que más directamente me afectan, las cosas funcionaban bien o muy bien ya en aquel momento. Pero el conjunto de la ley no estaba pensado en un sector determinado, estaba pensado en todos los sectores. Y con ese criterio entendimos, y también como fiado entendíamos, que el objetivo de que las relaciones comerciales estuvieran bien documentadas a través de un contrato y con unas condiciones mínimas, nos pareció que era una cosa interesante. Y así empezamos, con ese criterio y sabiendo que, como todas las leyes, se van implementando poco a poco, que son muchos los operadores en toda la cadena alimentaria y que los operadores poco a poco iban incorporando estas nuevas obligaciones. Y así fuimos funcionando durante bastantes años. Es verdad que no iban avanzando todos los sectores con la misma rapidez, pero en el 2000 eh, hay un gran movimiento de agricultores y ganaderos con asuntos que tienen que ver con la situación económica que había en aquel momento y como consecuencia de aquellos movimientos se aprobó un Real Decreto Ley que luego se ratificó en el Congreso en el que se introdujeron modificaciones sustanciales en la ley de la cadena. Y que luego aún quedaron más reforzadas al año siguiente con una nueva ley que es la del año 21. Todo esto, además, ya en esa época permitió recoger una parte de las recomendaciones que traía, que venían derivadas de la Directiva Europea sobre prácticas comerciales desleales, que es una directiva de 2019 que en una buena parte también contemplaba cuestiones que estaban en la ley de la cadena. La ley de la cadena no es exclusivamente contratos, son prácticas comerciales desleales, son prohibición de venta a pérdidas. Hay una serie de cuestiones importantes también para nosotros que contempla la ley más allá del régimen de contratos. Y en ese esquema es donde estamos ahora. Para no andar dándole muchas vueltas, os tengo que decir que por parte de la industria no estamos nada satisfechos con la relación actual que hay a la hora de establecer las exigencias de los contratos. Los contratos alimentarios tienen una condición que para nosotros es de difícil cumplimiento y que no solo nos parecía difícil cuando se denunció, cuando se redactó, sino que con la experiencia hemos visto que plantea dificultades. Y es el asunto referido al coste efectivo de producción. Esto para nosotros ha sido un asunto que nos ha traído de cabeza y que nos ha dado mucha preocupación. Tenemos que recurrir a abogados, expertos, que nos ayuden a entender esta cosa, porque incluso planteábamos la posibilidad de establecer en los contratos una cláusula
que nos diera ciertas garantías, porque finalmente, y según está redactada la ley, y esto nos parece injusto, el comprador es el responsable de haber cubierto el coste efectivo del productor, cosa que nosotros no acabamos de entender. Nos parece que debería ser el productor, ya sea agricultor, ganadero, el que dijera en un documento formal, en ese contrato probablemente, si se estaba cubriendo el coste efectivo o no de producción. Esta es una primera cuestión en el ámbito interno. Pero a esto, además, hay que añadir que todas estas exigencias de contratos escritos y con esas condiciones son un primer paso que se da en España, pero que el resto de nuestros compañeros en Europa no han seguido. De tal manera que con quien nosotros tenemos que competir, nuestros compañeros productores de aceite de oliva en otros países de la Unión Europea, no tienen por qué cumplir estas mismas exigencias. Y eso nos provocaba otro problema y otra cuestión que hemos ido defendiendo constantemente. Esto es un trato no equitativo, es desigual y nos resta capacidad de competir. Con ese criterio ya estábamos incómodos. Aún hay otra crítica más y es el principio de libertad en la contratación. Creemos que con esta ley, ese principio de libertad, con estas exigencias, ese principio de libertad no se respeta. Nos parece que en cada momento las partes pueden adquirir libremente un compromiso sobre un precio porque en ese momento a las partes les convenga. Entendemos que tiene que haber una protección para los pequeños productores, pero según está establecido y en los términos que está recogido, nos parece inconveniente. Por poneros solamente un ejemplo, algunas veces nos hemos planteado, y es verdad que la relación que tiene la ley ahora lo ha mejorado mucho, pero nos hemos planteado que en algún momento, a lo largo de una campaña, vamos a hablar de una campaña de aceite, podemos comenzar a principios del mes de octubre, noviembre, diciembre, con unos precios, vamos a ponerle de 5. Pero llega el mes de marzo, abril o mayo, cuando las expectativas, por la razón que sea, cambian, ese precio de 5 puede haberse puesto en 7 o en 3. Pero la producción estaba hecha en los primeros meses, hasta el mes de diciembre. De tal manera que probablemente ese coste que tuvo el productor para producir cada litro de aceite, en el momento del mes de marzo, abril, el mercado han cambiado, ya no puede que no respete ese coste efectivo de producción que tuvo en ese momento. De tal manera que se provocan distorsiones y problemas. Hay quien opina que además todo esto tiene otro aspecto que le hace más complicado para nosotros. Y es todo ese trabajo que se está haciendo de cálculo de los costes a lo largo de la cadena, de los costes de producción a lo largo de la cadena, que en algunos casos se pretende utilizar como suelo para las operaciones comerciales. Nosotros creemos que esto no debe ser así, no es así, no ese es el objetivo. Las autoridades españolas de competencia lo han reflejado en bastantes informes y, en nuestra opinión, esa pretensión de utilizar estos estudios de la cadena, de valor de la cadena como precio mínimo es un error, primero porque provoca una distorsión del mercado, pero además porque lo que haría, en caso de que se aplicara, es desanimar la eficacia de los productores o de los ganaderos. Un coste mínimo viene a ser un aliciente para que la gente se relaje y no haga un trabajo eficaz, no sea más efectivo en su producción. De tal manera que ahí también tenemos ese segundo problema o tercero sobre la ley. Primero, las discrepancias con respecto a cómo se calcula el coste efectivo de producción. Después, el riesgo de que estos estudios de la cadena de valor se pretendan utilizar como precios umbral o precios mínimos. Y finalmente, esa situación de desigualdad en la competencia con otros productores en la Unión Europea. Esto nos hace ser críticos con la ley y sugerir constantemente mejoras. Ahora aún tenemos abiertos nuevos frentes, porque esta ley, que ya ha tenido estas dos importantes reformas, aún tiene encima de la mesa dos nuevas modificaciones. Una derivada de la revisión de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales. Todo el capítulo que había, o que está en la ley, sobre prohibido vender por debajo del precio al que te vendió el eslabón anterior de la cadena, es decir, prohibida la venta a pérdidas,
Todo esto es una de las prácticas comerciales desleales que se están discutiendo en Bruselas y que probablemente en breve tengan una relación, un acuerdo y una relación definitiva. Y esa nueva redacción de la directiva tendrá sin ninguna duda consecuencias sobre nuestra ley de la cadena, porque probablemente tengamos que adaptar. Y por otro lado, la otra cuestión que puede plantear también modificaciones es la revisión del reglamento de la OCM única. El reglamento de la OCM única, que también está en discusión y está en una fase ya relativamente avanzada, también plantea aspectos que tienen que ver especialmente con el asunto de los contratos agroalimentarios. Y ahí os puedo explicar que en la información que tenemos hay notables discrepancias. Hay países que no quieren ni oír hablar del asunto de contratos. Hay otros que quieren que los contratos obligatorios, que los contratos obligatorios se limiten exclusivamente a productos básicos, es decir, en nuestro caso probablemente a la aceituna o a la pipa, pero no al aceite. Y hay otros que están dispuestos a llegar un paso más allá y hacerlo como en la ley española, que también contempla los productos de primera distribución. En todo caso, es una discusión que está todavía abierta. No sabemos exactamente, el Parlamento tiene un trabajo ya bastante avanzado, hay conversaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, pero aún no conocemos el final ni en qué nos puede afectar. Todo esto, yo no sé si con esta idea muy general eh, se ha quedado claro, pero aún tenemos, hasta en la pequeña redacción, en la letra pequeña, en lo que se refiere a los contratos, tenemos dificultades. Para que os hagáis una idea, cuando se habla del contrato, del coste efectivo de producción, dice que el industrial tiene que pagar al agricultor o al ganadero, en todo caso, un precio superior, en todo caso superior al coste efectivo de producción. No es el coste efectivo de producción exclusivamente, sino superior. Y en cambio, cuando la ley, en otro artículo posterior, habla de la no destrucción del valor de la cadena, es decir, de una manera indirecta o más habitual, la prohibición de venta a pérdidas, en esa prohibición de venta a pérdidas se habla exclusivamente de que sea el mismo precio al que compró. Es decir, yo no podría vender por debajo del precio al que he comprado, pero no me exige más que eso. Podría ser exactamente el mismo precio. Mientras que en el caso del contrato, cuando se lo haga a un productor primario, en ese caso me dice que debe ser no el mismo coste efectivo, sino superior al coste efectivo de producción. Son detalles que acrecientan nuestra incomodidad y nuestras críticas a la ley. Pensábamos que con esta nueva modificación que podía derivarse de las normas europeas, del reglamento y de la directiva, quizá podríamos mejorar alguna cosa. Pero en la situación actual de la discusión de estas dos normas europeas, tenemos dudas de hasta qué punto nos puede afectar y qué puede cambiar para mejorar nuestra situación. Y yo no sé si básicamente ya he contado un poco lo que pretendíais que os contara. No sé si con esto he dado una idea de cuál es la situación. Es una situación que os la cuento desde el sector del aceite de oliva y del aceite de girasol, fundamentalmente oliva y girasol en España, pero que en una buena parte es el punto de vista de la industria española. Estas cuestiones horizontales, más allá de los ejemplos del aceite que os he contado, son cuestiones que se plantean en el conjunto de la industria alimentaria. Las dificultades sobre el coste efectivo de producción, sobre los estudios del valor de la cadena, las diferencias que supone el que la ley española frente a otros países donde no existen estas exigencias, son comunes para toda la industria alimentaria. Y no sé si me queda alguna cosa por ahí que merezca la pena. Si acaso contaros que, para que os hagáis una idea, en estos años de funcionamiento de la ICA, el número de expedientes que se han abierto ha sido relativamente bajo. Frente a más de 9.000 inspecciones que se han realizado, la ICA realiza inspecciones de tres tipos, unas digamos que de oficio, otras por denuncia y otras que comparten porque les llegan de las comunidades autónomas. Bueno, pues del conjunto de estas tres vías de inspecciones o de denuncias, se han hecho alrededor de 9.000 actuaciones de inspección. Y de esas, ni la mitad siquiera han supuesto una infracción. Os diré que en la mayor parte de los casos, la infracción más frecuente es que estos contratos, que creo que lo he olvidado decir, pero estos contratos
alimentarios, tenemos la obligación de subirlos a una plataforma que está en la ICA. Es decir, los contratos se registran en una plataforma que tiene la ICA donde se verifica que todos estos contratos cumplen con la norma. Pues bien, la mayor parte de las incidencias de los expedientes que se han abierto en estos años de funcionamiento de la ICA se deben fundamentalmente a la falta de contrato. Hay otros tipos de incidencia, por supuesto. Hay gente que no respetaba el precio mínimo, otros los plazos de pago, pero la mayor parte de las incidencias se refieren al registro de contratos. ¿Y esto cómo lo queremos interpretar? Pues quizá como un reto de futuro. Es una labor docente. El que todavía a estas alturas exista gente que no hace los contratos es algo que debemos mejorar entre todos. Y ahí hay una labor de las propias administraciones, y la ICA en este sentido tiene el protagonismo, para conseguir que todos los operadores tengan ese contrato, que el contrato cumpla con las exigencias y que tengamos al final una mayor transparencia, que es lo que finalmente se busca. No sé si me he entretenido demasiado o he tocado algún tema que no fue muy interesante. En todo caso, quedo a vuestra disposición para cualquier tema. Gracias, Primitivo. Ahora se te ha quedado congelado, se te ha quedado congelado. Se ha oído más o menos bien toda la explicación, pero justo cuando estabas poniendo un ejemplo, sí, se ha oído más o menos bien con tus problemas de conexión, pero justo cuando estabas explicando un ejemplo, que lo has puesto números, a mí por lo menos se me ha cortado, supongo que al resto de la gente también, que te traslado a ver si lo repites. No sé si me oyes, Primitivo, te has quedado congelado del todo. Buah, yo creo que se ha quedado Primitivo congelado. Vale, vale, Te perfecto. doy muy No, bien. que ponías Tomás, tú, un ejemplo de una campaña normal que has empezado a decir y se ha cortado, por eso repítelo sí, porque creo que no ha quedado claro. Que una campaña normal pues empieza a recolectar en octubre, noviembre, diciembre. En diciembre está todo prácticamente recolectado y dices, y el precio a lo mejor ahí es 5. Y luego llega marzo o cinco, abril o eso es. mayo y puede ser Y, 7 o 3. Y entonces ahí no, no, has si puesto fuera eso, siete pero no habría problema. se te ha Si cortado fuera, y si lo si explicas otra fuera, vez, pues fantástico. pues lo repito de nuevo. El ejemplo es ese. Un aceite producido antes de diciembre y el coste efectivo de producción. Para ese olivarero, que tiene que ser siempre de una manera individualizada, ese olivarero ha tenido un coste de producción de 5 euros por cada kilo de aceite. Vamos a tomar ese valor, ojalá no sea ese y pueda ser más bajito, pero ese. Llega el mes de abril o de marzo y las condiciones del mercado, por la razón que sea, ponen el mercado solamente a 3 euros. ¿Qué hacemos con ese producto? Cuando yo le voy a comprar, no le voy a pagar evidentemente los 5 de su coste efectivo de producción, porque en el mercado voy a encontrar aceites a 3. ¿Qué ocurriría entonces? Si yo debo cumplir la ley, en el fondo lo que puede ocurrir es que voy a excluir a ese productor del mercado, porque va a ser una limitación. Él no va a poder acceder al mercado. Ujú. Está claro. Esa era la explicación que intentaba daros. Perfecto, perfecto. No, que está claro que no se había escuchado, pero ya está perfectamente entendido. Pues nada, Primitivo, yo creo que has dado un repaso así, ligero, pero metiéndote donde tienes que meterte. Que además los alumnos creo que la semana, no sé si esta, empiezan con ley de cadena, esta la pasada con contratos mercantiles, así que les va a venir bien, por lo menos la visión de la industria, que ya verán cuando se lo explique alguien de las cooperativas, pues tendrá una visión algo diferente. Pero bueno, al final creo que es, en fin, compartido que por todos, que la ley de la ley de la cadena es lo que, en fin, hay que mejorarla y que sea beneficioso para todas las partes, no solamente para uno. Es un buen instrumento, ¿eh? Es un buen instrumento. Lo que pasa es que necesita pulir. Se necesita pulir. Probablemente esa mejora pueda venir derivada de lo que se decida en Bruselas. Ujú. Vale, pues si no hay más por parte de nadie, si nadie dice nada, daremos por concluida la charla con Primitivo y nada, de todas maneras, si como digo también siempre en estas charlas, que muchas veces la gente no pregunta ahora, pero luego se le ocurre o preguntar una cosa, pues pasármela a través de la universidad, pasarle la pregunta a través de la universidad y yo os hago trasladar a Primitivo y Primitivo seguro que os contesta la duda que podéis tener. Pues nada más, Primitivo, sin nada más que aportar, nos despedimos y nos vemos pronto. Muy bien. Placer. Muchas Oye, gracias. muchas Buenas gracias a tardes. todos, nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós, un abrazo.